noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Laboral, Procesal Laboral y SUNAFIL, organizado por EBUC 360 y en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Estimados colegas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Sabemos que es un sábado, un poco obviamente pesado para estas reuniones, pero lo importante es de que ya estamos aquí, listos y prestos para capacitarnos. A manera de introducción, hemos empezado con actualidad en lo que es derecho laboral, también lo último, lo que era procesal laboral. Hemos también abordado un poco de lo que era SUNAFIL y entre otros aspectos muy interesantes como el contrato de trabajo, los tipos de contratos, entre otros. Para el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, como cómo litigar en lo que es la relación laboral, negociación colectiva, relaciones sindicales, despido arbitrario, para lo cual el día de hoy nos acompaña una ponente de alto nivel, la doctora Fiorella Marín Roque. Así es, estimados amantes del derecho, el día de hoy nos acompaña la doctora Fiorella Marín Roque, abogada especializada en Derecho Laboral, Procesal Laboral por el Instituto Profesional de Capacitación Continua, Prevención de Riesgos Laborales, docente universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. También es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Perú, UTP. Un amante del derecho con una historia impecable que el día de hoy ha venido a bien a compartir sus conocimientos con todos nosotros en esta sesión académica del Diplomado en Derecho Laboral y Procesal Laboral. En tal sentido, recordamos las reglas de la presente sesión. Cualquier duda o pregunta de preferencia al final para que también pueda fluir la clase correctamente. ¿De acuerdo? Y bien, sin más preámbulo, muy buenas noches, estimada doctora Fiorella Marín Roque. Bienvenida por primera vez a presenta. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctora. Muchas gracias por el pase. Asimismo, quiero agradecer por la invitación que me está haciendo el Colegio de Abogados de Tacna y ABOC 360. Como usted bien mencionó, el día de hoy vamos a tratar todo lo que tenga que ver con lo que es negociación colectiva y despido arbitrario. A continuación, voy a compartir las diapositivas para que esto pueda ser una sesión dinámica y también ustedes puedan ver el material que les he preparado, ¿no? Si bien es cierto, son dos temas en realidad que son muy amplios, voy a tratar, bueno, el tiempo es corto y se pasa rapidísimo, así que voy a tratar de ser lo más puntual posible, ¿sí? Para abarcar ambos temas que desde ya, mm, bienvenidos a mis alumnos de pregrado y así mismo estimados colegas. Voy a compartir, por favor, en un minuto lo que son las diapositivas, si me permiten. Se visualiza, doctora. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, el tema de hoy es cómo litigar, cuál es la relación laboral, es más, cuál es la relación que debería haber entre lo que son las organizaciones sindicales, que de por sí ya tienen una personería jurídica, respecto a los empleadores. Sí, como vamos a abordar como primer tema ello, yo quiero compartirles algo, estimados alumnos, colegas, ¿no? A ver, si me permiten, pueden visualizar. A ver, quiero empezar, yo siempre inicio, ¿no? Mis ponencias. Esta vez quiero compartirles al señor Villavicencio Ríos, en la cual
él nos dice, ¿no? Él aborda temas sobre lo que es el, la negociación colectiva, ¿no? Y el derecho a la libertad sindical en Perú, porque en primer lugar tenemos que abordar este título, porque tiene que ver con lo que es la libertad sindical, porque no olvidemos que las negociaciones colectivas van enlazadas o de la mano de lo que es la libertad sindical. ¿Qué nos dice Ríos? A ver, que la consagración jurídica de un derecho no es suficiente para su vigencia real, en la medida que todas las normas jurídicas tienen una cierta tasa de incumplimiento. En el derecho colectivo de trabajo, el índice de aplicación de las normas es todavía menor que en las demás ramas del ordenamiento jurídico, puesto que se construye sobre una relación de conflicto. Traducción, como siempre les digo, estimados oyentes, esto significa que lastimosamente en nuestro país el tema de lo que es la negociación colectiva y todo lo que implica el derecho laboral, todavía estamos en un punto incipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que lastimosamente los empleadores todavía no respetan los derechos de la libertad sindical, porque de alguna forma siempre quieren hacer, pues, ¿no? Em, su, bajo sus intereses personales o como empleador. Me gusta iniciar siempre con un pensamiento para que así, ¿no? podamos abarcar más sobre nuestro tema. Bueno, espero que le haya gustado, siempre lo hago. A ver, vamos a ver un poco de doctrina, estimados alumnos, colegas. A ver, vamos a hablar primero que el derecho a la libertad sindical, ¿no? Como les mencionaba, tenemos que definirlo. Y de hecho he abordado, ¿no? Entre ellos, Hermida Uriarte, ¿no? Y asimismo un concepto básico sobre lo que es la libertad sindical, ¿no? Como aquí de forma literal lo podemos ver, ¿no? La libertad sindical se define como un derecho, ¿sí? De un trabajador cualquiera a poder ser parte de un tipo de organización sindical, porque sabemos que hay la de gremio, por ejemplo, la de empresa, que es la más típica, o la de actividad, ¿sí? Entonces, según Hermida Oriarte, también nos dice, ¿no? Que la libertad sindical no es posible sin el ejercicio de otros derechos humanos y viceversa. ¿Por qué nos dice esto, Uriarte? Porque cada derecho constitucional o fundamental no es, no es de forma independiente que va a ir arrumbado de una forma sola, sino que se va a ir de lazo de los derechos o de los demás derechos constitucionales que vamos a tener. Como bien dice, ¿no? Cuando iniciamos nosotros introducción al derecho, por ejemplo, en el curso, ¿no? Donde, donde mis derechos finalizan, van a iniciar los derechos de otra persona o de una tercera persona. Entonces, concluimos que la libertad sindical es un derecho que tienen todos los trabajadores de forma libre, espontánea, de poder ejercer frente a su empleador, para así garantizar su estabilidad mientras perdure, ¿no? en su centro laboral. Y asimismo, ¿no? Por intermedio de lo que es la negociación colectiva, por ejemplo, pueda tener mejoras salariales, de bonos, eh, quizá también en lo que son para sus capacitaciones de ellos mismos, bueno, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué podemos decir de la negociación colectiva, estimados? Nosotros conocemos que las negociaciones colectivas son los acuerdos que se van a dar entre los diferentes organizaciones sindicales, que como repito, ¿no? Es un conjunto de trabajadores agremiados, ¿sí? a una organización en común y que a su vez que estas organizaciones lo que van a buscar, ¿qué es? Mejoras. Pero ¿cómo se lo van a pedir o a quién van a pedir? En este caso, nosotros vamos a tratar en primer lugar del sector privado.
¿sí? Vamos a tratar a lo que es el sector privado, que lógicamente se lo va a pedir al empleador, a su empleador, ¿no? Que vendría a ser la empresa privada. Como aquí indiqué, está regulado en la ley 25.593, ¿sí? Asimismo, vamos a tener que este está legislado en el artículo 28 de la Constitución Política, que es algo básico que nosotros debemos manejar, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tener, estimados, acerca de las características o elementos de la negociación colectiva? Vamos a tener, por ejemplo, mm, dos aspectos dos aspectos primordiales, sí, pero dentro de uno de ellos funciona de manera independiente, pero importante a la vez, ¿ya? Porque vamos a tener, si bien es cierto, dos sobre todo, que es la capacidad y legitimidad para negociar, también vamos a tener un procedimiento de negociación colectiva, por ejemplo. Bueno, aquí les he marcado, ¿no? El procedimiento de negociación colectiva, tanto en el sector privado y público, y cómo va a ser la extensión o la aplicación de estos convenios, ¿sí? Pero quiero aclarar, ¿no? ¿Qué es la capacidad y legitimidad? Un error humano, legitimidad, dice, legitimidad para negociar. Si bien es cierto, como aquí les pongo, ¿no? La capacidad negocial lo vamos a tener todos, o lo tienen todos los que conforman un determinado gremio, ¿sí? Es una aptitud, es una postura, es una situación genérica en la cual todos van a negociar, o se va a negociar de forma colectiva. Mientras, mientras la legitimidad negocial es algo ya muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Nos va a decir que para negociar un convenio colectivo, ¿no? Con eficacia, ¿qué nos dice en el derecho de la eficacia? Nos dice obtener los resultados positivos, ¿sí? Que se requiere frente a una circunstancia. Entonces, es una aptitud específica para negociar un convenio colectivo con eficacia general, es decir, con resultados positivos, que se llegue, que se llegue a los resultados que todo gremio busca, es, ¿no? Que en el pliego de reclamos se acepte lo que ellos pidan. Y si no se acepta de forma total, por lo menos sea parcial, ¿no? Porque eso es lo que se busca. La finalidad, estimados, de una negociación colectiva es que los reclamos o en la lista de pliego de reclamos que se hace al empleador, es que estos fueran o sean aceptados. Entonces, bajo esa temática, se debe cumplir necesariamente uno que es la capacidad negocial y otro la legitimidad negocial. Solo si se cumplen estos dos, tanto la aptitud específica para negociar con eficacia, recién se va a dar, ¿no? Paso a lo que es un pliego de reclamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pasamos a ver, dice, ¿qué pasa si ningún sindicato logra la legitimidad? Porque la legitimidad es si yo tengo la aceptación del 50% más uno, ¿no? Estamos hablando del sector privado, ¿no? ¿Cómo es que esto se va a desarrollar? ¿Cómo se va a dar, por ejemplo? Entonces, acá yo les hago la pregunta, ¿no? Y me hago la pregunta, ¿qué pasa si ningún sindicato logra la legitimidad? En primer lugar, lo pueden hacer de manera conjunta, sí, sí, pero con la totalidad de trabajadores, ¿no? Por más minoritarios de ser el caso. O también lo pueden hacer de forma separada, ¿sí? Tendría que ser, ¿no? Una negociación solamente con los afiliados de esa pequeña cantidad, ¿no? Entonces, si ustedes pueden apreciar aquí de manera separada hay una eficacia, pero es limitado, ¿sí? Ahora, vamos a pasar de forma resumida, ¿no? Porque en verdad es largo para hablar sobre procedimiento de negociación colectiva, que es lo más importante, mis estimados alumnos y colegas, en el procedimiento de la negociación colectiva.
La presentación del pliego, por ejemplo, se va a ir de la mano o van a operar de manera conjunta de la negociación directa. ¿Por qué? Porque en la presentación de pliego, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver las características es que la presentación tiene que haber una parte donde indique que es la presentación, ¿no? Que es el inicio. ¿Qué es esto donde se va a presentar un pliego de reclamos a la autoridad competente o a la empleadora, asimismo con una copia a la autoridad de trabajo o al Ministerio Público? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no olvidemos que para cualquier negociación colectiva, de todas maneras, el Ministerio de Trabajo tiene que estar al tanto de este pliego, tanto para salvaguardar, verificar, tutelar los derechos que le vaya a corresponder al sindicato y así también no hay excesos sobre lo que es el empleador. Asimismo, ¿cuál es la oportunidad que se va a tener? Esta no puede ser antes de los 60 ni después de los 30 días calendarios, anteriores a la fecha de la caducidad de la convención vigente, por ejemplo. ¿Y y cómo va a ser la recepción? Es obligatoria, por ejemplo, la recepción del pliego, salvo, salvo pueda haber, no sé, una causa legal o convencional, pero debidamente demostrable. ¿Sí? Ahora, para esto nosotros también vamos a contarnos con una identificación plena del sindicato, porque no olvidemos, mis estimados, que para pedir un pliego de reclamos también el gremio tiene que presentarse, pues, ¿no? Tiene que identificarse cuántos son los afiliados y sobre todo no olvidemos que tiene que llegar a 50% más uno de la representación, porque no olvidemos que puede haber, supongamos que puede haber dos sindicatos en una empresa, pero sin embargo no cumplen el 50% más uno de representabilidad. Y cuando esto pasa, ¿qué nos dice la ley? Que necesariamente se va a tener que recurrir al gremio o al sindicato que tenga más afiliados, ¿no? O que sea más representativo. De lo contrario, con la minoría o con la menor parte, lo que va a pasar es que estos lo van a hacer con la empresa, pero de forma independiente. ¿Sí? Espero se me haya entendido. Ahora, hablemos de la comisión negociadora, porque vamos a tener una comisión que está encargada por los dirigentes, ¿no? Las cabezas de las organizaciones sindicales, ¿sí? Em, Esto implica que estos miembros de la comisión em, vayan a las reuniones que se produzcan durante todo el trámite de la negociación colectiva, por ejemplo. Estas no van a ser computables dentro de los límites de los 30 días, por ejemplo, de licencia sindical, ¿no? Establecidas en la ley. Asimismo, los miembros de la comisión negociadora están amparados mediante un fuero sindical hasta los 3 meses de haber concluido este proceso, ¿sí? de llegar, de llegar, ¿no? A una obligación, digamos, de negociar de buena fe, porque no olvidemos, mis estimados, que la negociación colectiva siempre se va a ir de la mano bajo dos principios, ¿no? Y uno de ellos es donde siempre lo van a escuchar, o quizá lo han escuchado por sus docentes, o por ahí en el trabajo, ¿no? Es el principio del indubio pro operario, como forma de retroalimentación, ¿no? Que ante una duda ante la ley, siempre se va a ir en beneficio de quién? Del trabajador en este caso. Así como vamos a ver más adelante el del principio de la irrenunciabilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí en la negociación colectiva, ¿no? Y hemos ido abarcando estos pasos. Vamos a tener la obligación de negociar de buena fe. ¿Esto qué implica? ¿No? Que, que la recepción de pliego de reclamos, por ejemplo, y el inicio, ¿sí? Tiene que ser dentro de los 10 días calendario, ¿ya? Tienen que computarse esos plazos. Asimismo, vamos a tener una entrega oportuna, económica, financiera, ¿sí? Para que estos o el empleador pueda dar al Ministerio de Trabajo. Es necesario,
y el empleador está en la obligación de cumplir con estas informaciones y los plazos, ¿sí? Asimismo, las organizaciones sindicales tienen que estar pues al 3, como que se dice, ¿no? De una forma más, más comprensible, ¿no? ¿Qué implica esto? Que tiene que estar al tanto de la concurrencia de las reuniones en los lugares, la frecuencia, eh, darle el seguimiento al trámite que le corresponde, la periodicidad que esto implica, ¿ya? Tiene que haber una realización de todos los esfuerzos necesarios, ¿sí? Para que se pueda obtener, ¿no? Esta acción y lograr esa eficacia o los resultados, ¿no? Que se espera, ¿no? Porque ustedes saben que la abstención de toda acción no puede, puede resultar, ¿no? lesiva a la otra contraparte, ¿no? Sin el menoscabo del derecho a la huelga, por ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? De llegar de llegar a una negociación colectiva, ¿no? Supongamos vamos a llegar a una negociación colectiva. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Nosotros vamos a ver cláusulas, por ejemplo. Uy, me olvidé de pasar. A ver, la negociación colectiva en el sector público, ¿ya? Eh, que ahorita voy a pasar porque quiero finalizar todavía, ¿no? De llegar a una negociación óptima, con eficacia. Vamos a tener, por una parte, cláusulas normativas y cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas se refiere a las normas jurídicas que se ha dado dentro de los acuerdos. Ojo, no hay que confundir, ojo, a las cláusulas normativas o las obligacionales con un contrato de trabajo o con el mismo contrato de trabajo. Son cláusulas que se van a dar del acuerdo de la negociación sindical, que no es lo mismo, porque son acuerdos, es un consenso. Entonces, las cláusulas normativas regulan las relaciones individuales y generan derechos, obligaciones, tanto para el trabajador y el empleador. En cambio, las cláusulas obligacionales son relaciones colectivas y generan derechos y obligaciones de igual forma para ambas partes. Anteriormente también había un tipo de cláusula delimitativa, ¿no? Que se ha eliminado bajo la modificatoria. ¿Por qué? Porque la cláusula obligacional trata lo mismo que ello. Así que por ello es que no solamente se ha quedado en que van a ser cláusulas normativas y cláusulas obligacionales, por ejemplo. ¿Ya? A ver, quiero poner un ejemplo, antes de iniciar con la negociación en el sector público, quiero poner un ejemplo sobre este tema de las cláusulas. Por ejemplo, yo llego a un consenso con mi empresa privada en la cual acordamos que que durante 2 años, que durante 2 años nos van a hacer un aumento sobre el salario básico, digamos, la cantidad de 100 soles, solamente durante 2 años. Todo acuerdo, estimados, tiene que ser de manera expresa en las cláusulas. Tiene que indicar si cada una de estas cláusulas, así como el ejemplo que yo puse, ¿no? Va a ser de forma, va a ser temporal o también puede ser permanente. Pero ojo, mucho cuidado, las cláusulas permanentes no necesariamente, ¿no? Por el término permanente, o sea, va a ser siempre, no es que van a ser perennes por siempre. Estas cláusulas en cualquier momento pueden variar, siempre bajo un consenso de ambas partes. ¿Sí? Hago la aclaración. Ahora último, también se ha llegado en el sector por ejemplo, tenemos en lo que es el sector salud, que juntos vamos a entrar, ¿no? De manera especial, porque hay ciertas especialidades, ¿no? Donde se ha llegado a las horas, por ejemplo, de trabajo, donde solo se va a elaborar seis horas en ciertas áreas de salud, ¿ya? Entonces, eso
por ejemplo, se está aplicando a ciertas áreas, a ciertas especialidades, no necesariamente en todas, ¿no? Bueno, hoy en día están en ese proceso de hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a pasar con lo que es el sector público, ¿no? Eh, Voy a resumir también de forma escueta para poder abordar en lo que es el despido arbitrario, que es un tema muy importante. ¿Qué pasa en el sector público, estimados? Vamos a tener dos tipos, ¿no? Una que es centralizada y otra que es descentralizada. La centralizada nos dice que basta con una sola negociación para que se aplique para todos los trabajadores públicos. Basta una. En cambio, en la descentralizada vamos a tener la sectorial, territorial y la de entidad, por ejemplo. La sectorial, ¿no? Como indiqué anteriormente, hay carreras especiales, tanto en salud y en educación, donde este se va a aplicar. De forma territorial, más bien vamos a tener a las municipalidades, por ejemplo, distritales, que según el área geográfica, el requisito es que estén dentro de las municipalidades distritales y que la geografía esté en una misma provincia para que ella pueda aplicarse. Entidad es, esta va a ser directamente con el empleador público, ¿no? Es algo importante, mis estimados alumnos y colegas, ¿no? En este caso, la negociación colectiva en el sector público va a ser con el Estado, porque recuerden que los empleadores es el Estado, ya no es, ¿no? Como en el sector privado, cada empresa privada, supongamos, no sé, la AIBE, Gloria, Yura, etcétera, ¿no? Hago la aclaración por si acaso. Ahora, yo les he puesto aquí el convenio colectivo, ¿no? En el ámbito centralizado, por ejemplo, entre el año 2022 y 2023. ¿En qué sí aplica y en qué no aplica, por ejemplo? Sí aplica el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, gobiernos regionales, locales. También vamos a tener las diferentes instituciones autónomas, ¿por qué autónomas? Profesora, ¿por qué? Porque estas se van a regir por normatividad propia. ¿Así? ¿Ya? Y además implica el ejercicio de sus potestades administrativas. ¿Cuándo no va a aplicar el convenio? Sobre todo en carreras especiales, repito, en salud y educación, funcionarios directivos, personal de confianza, Fuerzas Armadas, PNP o la Policía Nacional de Perú, jueces y fiscales. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué otras características vamos a tener? ¿Cuál es la naturaleza de las cláusulas de la convención colectiva? Vamos a tener, como les mencioné, las cláusulas normativas también y las cláusulas obligacionales. Como les indiqué, ¿no? Había una modificatoria, ¿sí? Como la cláusula delimitadora, pero que es la misma de la obligacional. Vigencia de las cláusulas de convenio colectivo. Acá hay algo muy interesante. Porque si bien es cierto, las cláusulas pueden ser temporales o permanentes, ¿no? Como expliqué, en un tiempo o como en el ejemplo que puse, ¿no? Que se iba a aumentar a cada trabajador, ¿no? 100 soles durante 2 años, ¿no? Temporales. O estas pueden ser también permanentes, pero tener mucho cuidado. Permanentes, no nos dejemos engañar. Nuevamente repito, que van a ser por siempre, ¿no? Porque esto en cualquier momento puede variar, pero tiene que haber un consenso. Ahora, una nueva vigencia de cláusula, por ejemplo, no va a reemplazar la cláusula permanente. Supongamos que ya esta organización sindical ya tiene una cláusula a favor que es permanente en ese momento, pero ellos han celebrado nuevamente otro convenio, pero ese convenio es temporal, como el ejemplo, supongamos, ¿ya? No es que si hemos celebrado una cláusula nueva, va a reemplazar a la permanente, afectando así, ¿no? Lo que se ha logrado. No, 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 no es así. Ambas, si hay una permanente, sigue la permanente, así como va a seguir vigente la nueva, ¿sí? Espero que se me entienda. Ahora, también dice, siempre que existe una cláusula sea temporal, ¿no? Si es que no se determina el tiempo, por ejemplo, en las cláusulas, siempre yo recomiendo y digo, ¿no? Que cada vez que hay una
un convenio colectivo, es bueno ser muy explícitos. Es más, lo que, lo que abunda no hace daño, para no, para no caer en inconvenientes legales sobre todo. Es un problema. Es un problema que el derecho lo soluciona sí, pero si en la práctica puedes cuidar de ello, ¿por qué no hacerlo, no? Yo recomiendo siempre, ¿no?, que los colegas seamos bastante minuciosos a la hora de asesorar, ¿no? Leamos el documento una y otra vez, las cláusulas, ¿no? Siempre yo digo, hay que pecar en lo abundante para que luego no tengamos que estar arrepintiéndonos, ¿no? Entonces, siempre que existe una cláusula, sea temporal o que dure un año, o indique expresamente que regirá en lugar de, podría reemplazar, ¿no? Sí, esto se refiere a que una cláusula podría reemplazar a otra, pero tiene que indicar, ¿no?, en el convenio de manera expresa, todo de manera expresa y clara. Tampoco las cláusulas permanentes son perennes, como digo, estas pueden cambiar ya que en un futuro pueden variar en parte o toda la cláusula, o se puede reemplazar por otra, quizá mejor aún, ¿no? Porque recuerden que la finalidad de los convenios colectivos, mis estimados, es que sea en pro de los trabajadores, ¿no? Tampoco menoscabando, ¿no?, al empleador, ¿no? Y que el empleador también esté tranquilo con nosotros, ¿no? Ahora, dice, ¿qué pasa en caso de disolución de la organización sindical, ¿no? A veces suele suceder esto. Es que las cláusulas normativas o los acuerdos en general que se han tomado, estas prevalecen o se mantienen, ¿sí? Ahora, alcances del convenio colectivo. Hubo un montón de discrepancias, hubo un montón de cambios sobre esto. Vamos a tener a la ley número 31188, ¿sí?, bajo el decreto supremo 01192, que nos dice, ¿no?, de forma literal en el artículo 4A y el artículo 28, ¿no? La representación sindical en materia de negociación colectiva, cuando la mayoría absoluta de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito representa únicamente a sus afiliados de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la ley, dice, ¿no? Lo importante de acá, ¿no? Cuando la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos de su ámbito representa únicamente en el sector público, abarca de manera general a todos. ¿Sí? Estamos hablando del sector público, ¿sí? El artículo 28 dice, alcances de la convención colectiva, el empleador no puede extender la forma unilateral a los alcances de la convención colectiva a los trabajadores no comprendidos en su ámbito de aplicación. Es decir, esto se va a aplicar de manera general, pero a todos los que estén comprendidos dentro del gremio o sean parte del sindicato, salvo, mis estimados, ¿no?, que el empleador se puede pronunciar y pueda decir que a cierta área o a cierto sector de trabajadores, ¿no?, desea extender este convenio, lo puede hacer, pero eso pasa ¿dónde? En el sector privado, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los alcances en el sector público? Me interesa mucho sobre, ¿no? Por ejemplo, sobre el artículo 10, que nos dice que la legitimidad para negociar a nivel descentralizado, por ejemplo, dice, la mayor representatividad de las organizaciones sindicales se entiende respecto de aquello de la organización sindical o coalición de las organizaciones sindicales inscritas en el registro de organizaciones sindicales de servidores públicos, que al momento de presentación de proyecto de convenio colectivo acrediten contar con el mayor número de servidores, les he puesto entre el rojito, ¿no? Mayor número de servidores públicos afiliados al total de servidores que comprende dicho ámbito de negociación, cuyo caso de acuerdos arribados rigen a todos los servidores públicos comprendidos en el ámbito de negociación. Es decir, se repite lo mismo, ¿verdad? Que rigen para todos los servidores públicos comprendidos en el ámbito de la negociación o los que estén y comprendan, ¿no?, o sean parte
¿sí? De la negociación sindical, ¿sí? Bueno, abordando, abordando tanto el lado público y privado, espero se haya entendido, ¿no? Las principales diferencias, cómo funciona, cómo es esto. Para finalizar este tema, ¿no? Siempre el rol del abogado tiene que ser la orientación plena a a los trabajadores y la comunicación plena y predispuesta con el empleador. Porque el abogado no puede ir de una forma, a veces vamos pues de una forma, ¿no? Superiorizados, por así decirlo, no. Para nada, si nosotros los abogados vamos en representación de los trabajadores, orientar, sacar de dudas sobre uno u otro, nosotros estamos en el deber de poder, nuestra finalidad es que se llegue a la cláusula que ellos buscan, no que se llegue a una huelga. Claro que es un derecho, ¿no? Que está consagrado en nuestra Constitución, el artículo 2. Pero sin embargo, como siempre, ¿no? Yo siempre escuché a alguno de mis docentes también, cuando era alumna, ¿no? A veces hay que dejar de pensar como abogados para poder humanizar y buscar mejores soluciones, ¿no? Ante diferentes casos. No ir con el chif así de abogados, ¿no? Ir con el conocimiento de las normas bajo la interpretación, el criterio que se debe, pero sobre todo de fijarnos en la finalidad que buscamos. ¿Cómo? Con la predisposición, ¿no? Con la buena fe, con las buenas intenciones, pero sobre todo claro y concreto, ¿sí? Bueno, mis estimados, ahora voy a abordar lo que es el tema del despido en el Perú. Este es un tanto así, se podría decir, hay bastante doctrina, hay bastante jurisprudencia al respecto, ¿sí? Sobre el despido en el Perú. Les hice un cuadro para que podamos abordar lo más resumido y comprensible posible, ¿no? Nosotros vamos a hablar, según también, ¿no? La doctrina y nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de las normas, ¿no? De las leyes. Nosotros, el despido en el Perú, vamos a ver, ¿no? Uno sea de forma, no dice, justificada. Un despido debería ser, ¿no? De manera justificada. Pero la mayor parte, según estadísticas que nosotros vemos, pues en nuestro país, lastimosamente, es que siempre caen en lo que es arbitrario. Porque si nos vamos, ojo, una aclaración. Ahorita vamos a abordar sobre lo que es, ¿no? El régimen privado, la 728, ¿sí? Estamos abordando ello, ¿no? Este mismo va a tener su decreto supremo, el 003-97-TR. Valga la aclaración. A ver, cuando un despido es justificado, ¿no? Como el nombre dice, es justificado. Y tanto en el artículo 24, 25 y 23 vamos a ver respecto a la conducta y capacidad del trabajador. A la conducta, porque no sé, pues, no sé, ha faltado el respeto al gerente, al compañero, ¿no? Tiene que ver con la conducta errónea que éste ha tenido, claro, debidamente comprobado, porque ustedes saben que en derecho nosotros hablamos con pruebas, lastimosamente es así. Ahora, de acuerdo a la capacidad del trabajador, que tiene que ver en el desempeño del trabajo, por ejemplo, ¿no? Si su rendimiento, por ejemplo, porque se habla bastante de rendimiento, ¿no? En todos los procesos que vemos, ¿no? En lo que es la vía laboral, ordinario laboral, ¿no? Eh, Tendría que ver si su desempeño ha bajado, ¿no? Porque ustedes saben que cada empresa, a ellos lo que les interesa es, bueno, que la empresa vaya subiendo. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad del trabajador, ¿no? Esto sería siempre y cuando, mis estimados alumnos y colegas, siempre y cuando el despido fuera justificado. Que, casi o muy pocas veces damos.
Acá vamos a encontrar se puede decir lo importante del asunto, ¿no? El despido arbitrario, el despido arbitrario y los tipos de despido arbitrario. Dentro de los tipos de despido arbitrario, vamos a encontrar que lo dividen en doctrina de una u otra forma, pero en doctrina aceptada, nosotros vamos a ver que vamos a encontrar, por ejemplo, un despido nulo, vamos a encontrar el incausado, vamos a encontrar el incausado, ojo, el incausado, ojo alumnos, esto ha abordado también, ¿no? Y se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. También tenemos el fraudulento, el indirecto. Vamos a tener asimismo el arbitrario o injustificado, porque a veces no se confunden entre un término u otro, ¿no? Arbitrario o injustificado es lo mismo, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a ver en en el despido nulo? ¿No? Ahorita vamos a abordar en qué caso se da, pero aquí en el cuadro quiero explicarles, ¿no? Ante un despido nulo, vamos a ver se puede pedir una reposición o la indemnización. Lo puedo hacer tanto en la vía laboral o constitucional, porque ha habido cambios también en esto. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que se acudía por vía de amparo, ¿sí? Mediante un proceso constitucional, pero luego se ha variado esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el proceso constitucional no existe pues una audiencia de pruebas como hay en la vía ordinaria laboral, ¿no? Ahora, eh, en una sentencia de Tribunal Constitucional también indica que si se acude, que si se acude a lo que es el ámbito constitucional, esta tiene que ser de forma residual, ¿no? Entonces, hubo toda una discusión, cambios, pero aquí yo les estoy ofreciendo lo que es la conclusión, ¿no? Actualmente el tipo de despido arbitrario, eh, las consecuencias, ¿sí? Podría ser que la persona afectada o el trabajador afectado, ¿no? Puede pedir la reposición o indemnización del mismo, ¿sí? O ¿ante qué vía laboral o constitucional? Ojo, en el incausado, de igual forma, puede pedir una reposición o una indemnización, ¿sí? Tanto si pide una reposición o una indemnización, lo va a hacer por la vía laboral. Es- Esto ha surgido un cambio desde el caso de Telefónica, ¿no? El caso de Ferratel, ¿no? Más o menos en el 2002, ¿no? Porque el expediente 2001, ustedes pueden ver, 2002 más o menos, este, a raíz de esta sentencia se ha podido, ¿no? Aplicar que finalmente esto va a ser, en ambos casos, sea reposición o indemnización en lo laboral. Ahora, vamos a tener el despido fraudulento. De igual forma, puedo pedir una reposición o una indemnización en la vía laboral. Esto es a raíz del caso Eusebio Llanos Huasco, que es una sentencia también que ha marcado un hito para que se pueda viabilizar este tipo de despidos. También vamos a encontrar el indirecto. En el indirecto, ¿qué se va a solicitar? Solo la indemnización, la indemnización. Y lo vamos a hacer también en la vía laboral. En el arbitrario o en el injustificado, que es lo mismo, ¿sí? En ambos casos, si yo pido la reposición o la indemnización, ambos van a ser en la vía laboral. ¿Sí? Ahí como ustedes pueden ver cuál es cuál es la legislación, ¿no? Porque no olvidemos, como modo de retroalimentación, ¿no? El despido en nuestro país es el término del vínculo laboral, ¿no? Que es por parte del empleador. Por, si es que es justificado, tendrá que ver con la conducta o la capacidad del trabajador debidamente comprobado. Y de ser el caso, si es que es arbitrario, pues no, se va a tener que subsumir a lo que es el procedimiento mediante un despido. Ahora, yo les presento el despido indirecto. ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué conductas tienen que darse para que pueda caer en un despido indirecto? ¿Sí? Vamos a ver ahora cuáles son las características. El despido indirecto
mis estimados, es igual a actos de hostilidad en el trabajo. ¿Y qué tipos de actos de hostilidad nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, podemos encontrar el caso típico, ¿no? Que sucede, la falta de pago de remuneración oportuna, ¿sí? Eh, pagos, remuneraciones que deberían hacerme, ¿no? Pero que sin embargo la empresa no lo hace, salvo, dice, ¿no? Por razones de fuerza mayor o caso fortuito que debidamente tendrá que demostrar por el empleador por qué no lo hizo. Porque lo que la ley dice es que a falta de pago de remuneración, ¿no? Directamente vamos a SUNAFIL nosotros, ¿sí? Ahora, bueno, una opción, ¿no? SUNAFIL ante los actos de hostilidad. Ahora, ¿qué otro caso típico tenemos? La reducción de categoría y remuneración. A ver, ¿qué nos pasa? Yo voy trabajando de lo más tranquila, pero de un momento a otro mi empleadora me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Fiorella? Acá tenemos un documento donde, no sé, bla, bla, bla. Por razones X, te vamos a bajar, ¿no? La remuneración que tú estás ganando, ¿no? ¿No? O si estabas ocupando, no sé, un lugar donde, o un cargo donde tu salario era, pues, acorde, ¿no? A tus expectativas, te bajan te bajan de categoría, ¿no? Entonces, ese es un acto de hostilidad, mis estimados, que debemos tener cuidado y estar con las antenas pues bien paradas, ¿no? Para poder reconocer ese tipo de conductas en los centros laborales, ¿no? Que a veces nosotros, este, muchas personas en realidad, o sea, saben que eso les afecta personalmente, emocionalmente, ¿no? Pero sin embargo callan por un temor, ¿no? A represalias de la empresa. Y no es para menos también, ¿no? Porque las empresas apenas el trabajador ve que va a SUNAFIL, se queja, pues, ¿no? O sea, las cosas se las hacen peor, ¿no? Pero siempre digo yo, eh, el trabajador, no porque entra de la puerta al trabajo, tiene que aceptar todo, no. El trabajador, al igual que aquel que está en casa y ni siquiera trabaja, no debe olvidarse que tiene sus derechos fundamentales, constitucionales, universales. La negociación colectiva, el despido arbitrario y demás figuras que nosotros encontramos en el ámbito laboral y en otras ramas del derecho, mis estimados, son derechos inherentes que no porque yo entre a mi centro de trabajo, yo solamente ahí tengo mis obligaciones como trabajador y me olvido de mis derechos constitucionales. No, nada de ello. A lo contrario, no se olviden del principio indubio pro operario, ¿no? Ante cualquier duda, el trabajador estará ahí. Ahora, a ver, ¿qué más tenemos? El traslado del trabajador a un lugar distinto del que habitualmente no prestaba servicios, que también suele suceder bastante, ¿no? De un momento a otro, oye, ¿sabes qué? Si yo laboraba, no sé, cerca a mi casa, ¿qué tal? O en el centro, me mandan a un lugar, pues, lejísimos, ¿no? Entonces, pues, muchas veces eso afecta, porque los trabajadores tratan de postular a una plaza que, digamos, puedan gastar menos pasaje, por ejemplo. Y si me mandan, no sé, a la punta del cerro, donde usualmente años yo laboraba en un lugar donde yo gastaba un pasaje de ida, un pasaje de vuelta, pero luego me van a mandar a otro lugar donde voy a gastar dos, tres pasajes y más lo que hoy en día ha subido más aún el pasaje. Entonces, ay, me está ocasionando un perjuicio. Es otra conducta que cabe como despido indirecto, actos de hostilidad. Y ahorita vamos a ver el procedimiento, ¿no? El trabajador antes de accionar en vía judicial, ¿no? Porque siempre hay que hacer ver que en el derecho a veces las personas mucho se dejan llevar, ¿no? Que ya, proceso, ¿no?
No, hay que siempre ver el lado, ¿no? De poder conciliar, ¿no? Ya sea de manera judicial o extrajudicial, ¿no? Evitar todos los caminos para llegar a un proceso. Es un desgaste emocional, de dinero, ¿sí? Y de tiempo. Entonces, siempre nosotros hay que procurar por ir por yo digo siempre, ¿no? Por la mejor vía, que es la de conciliar. Apreciación personal, ¿no? Capaz otros colegas opinan, salvo ya no se puede hacer nada, ¿no? Nos vamos a la judicial. El trabajador antes de accionar en la vía judicial deberá emplazar por escrito a su empleador para que en un plazo no menor de 6 días naturales efectúe su descargo o enmiende su conducta. ¿A qué se refiere esto? Uno puede ser que el empleador, pues, mediante una carta le conteste y le diga, sí, tienes razón, pues no nos hemos dado cuenta, no me di cuenta, no habíamos previsto, ¿no? Y reconozca su conducta y esta puede enmendarla, ¿no? Entonces, para que pueda cesar esos actos de hostilidad. Pero por el otro lado puede ser que ni la conteste siquiera, no le interese. Salvo ello, ¿no? Recién la persona tiene para irse a la vía judicial, ¿no? Entonces, ahora, pero no olvidar, ¿no? Que hay que darle siempre ese plazo de los 6 días para que éste pueda accionar. ¿Cuál sería la consecuencia, ¿no? De irnos a la vía judicial, ¿no? En el peor de los casos. El juez competente declarará la cese de hostilidad de manera judicial, la cese que pare la hostilidad. Asimismo, se le va a interponer una multa al empleador, ¿sí? Dando por terminado el contrato, ¿sí? Asimismo, el pago de la indemnización. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta, mis estimados colegas y alumnos. Eh, todo, Todos estos tipos de plazos, de consecuencias, de cómo acudir a la vía judicial, cómo accionar, siempre y cuando es que hayamos, ¿no? Superado el periodo de prueba, que en este caso son 3 meses. ¿Sí? Para otros cargos vamos a tener también 6, ¿no? Hasta un año cuando ya son casos de cargos de confianza, por ejemplo, directivos, ¿no? Hago la aclaración, ¿sí? Ahora, vamos a tener el despido arbitrario, ¿sí? El despido arbitrario o el injustificado, ¿no? Por favor, tener mucho cuidado y no caer en confusión al respecto, ¿no? Tenemos el despido arbitrario. ¿Cuándo se da? ¿Cuáles son las características? Nos dice cuando no se expresa causa o no puede demostrarse en juicio, ¿no? Que verdaderamente, pues, el trabajador haya tenido, ¿no? Algo que ver con su conducta en diferentes aspectos como para que éste pueda ser despedido, ¿no? De forma arbitraria. El trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38, como dice la 728, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente, así es. La indemnización va a ser con un máximo de 12 remuneraciones. Ojo, una remuneración y media por cada año completo de servicios. Acá quiero hacer una observación, un ojo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo que gane o perciba el trabajador. Muchas veces eh, nos cerramos, ¿no? Yo voy a demandar, voy a pedir la indemnización, pero ojo, son 12 remuneraciones. Entonces, es bueno siempre consultar con tu abogado, especialista en el tema, si te conviene, ¿no? Irte a una indemnización. Porque ¿qué pasa si mi salario es bajo? ¿Me va a convenir, me va a convenir pedir una indemnización que es hasta 12 remuneraciones? Muchas veces los que más pues demandan indemnización es cuando saben que el salario que tienen de forma mensual pues alta. Ahí sí te resulta, ¿no? Porque son hasta 12 remuneraciones. Y es esto, ¿ah? Y es esto, porque esto hay bastante
crítica, ¿no? Son 12 remuneraciones, o sea, lo vemos 12, pero no es tanto en realidad. No es tanto en realidad para lo que dura, para lo que también a nosotros los abogados tienen que pagarnos, ¿no? A veces como que no le sale a cuenta, como así dice, ¿no? Entonces, este tema de la indemnización hay que manejarlo con pinzas y con mucho cuidado. Hay que analizarlo bien porque recordemos de que cada caso es único y particular, ¿sí? Ahora, dice, su abono será siempre y cuando supere el periodo de prueba, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, también tenemos el despido nulo. El despido nulo. A ver, ¿cuáles son las características que se deben cumplir o las conductas a darse al respecto? Se da por afiliación a un sindicato o a la participación en actividades sindicales, dice, ¿no? Por el hecho yo de ser o querer pertenecer a una organización sindical, pues me despiden. Lógicamente esto de cabeza es un despido nulo, ¿no? Presentar queja contra el empleador ante autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25, es, ¿no? Que a veces pues un conjunto de trabajadores, y dicho sea de paso, ¿no? Hay una queja de por medio, ¿no? Al empleador sobre un determinado hecho o circunstancia, ¿no? Y pues en represalia, mi empleador, ¿qué hace? Me despide. ¿No? Ser candidato o representante de trabajadores, actuar o haber actuado en esa calidad, ¿no? No, de la misma forma, ¿no? Me están limitando mi derecho, ¿no? A poder ser representante, candidato, ¿no? Mi calidad, ¿no? De querer ser parte del gremio, por ejemplo. También vamos a tener la discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, idioma, discapacidad de cualquier tipo de índole, ¿no? Como les he puesto aquí, porque vamos a tener ahí, eh, puede ser temporal, ¿sí? Bueno, si es que es permanente, ya tiene otro tratativo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y el caso típico y el que casi siempre escuchamos, el embarazo o durante todo el proceso de embarazo que se da, ¿no? ¿No? Y bueno, lógicamente las más afectadas aquí pues somos las damas. Ahora, vamos a tener también lo que es el despido incausado, ¿sí? Vamos a tener el despido incausado. Tenemos, este tiene que ser de manera verbal o escrita, pero lógicamente no va a existir causa alguna, ¿sí? Que tenga que ver con la conducta de, ¿no? O la labor o la capacidad que lo justifique respecto del trabajador. ¿No? De ser el caso, no de ir por la vía judicial, entonces su efecto positivo, consecuencia positiva, podría ser la reposición del trabajador, ¿no? Al centro laboral. Y esto se va a llevar, ¿no? En la vía laboral ordinaria, ¿sí? Eh, Asimismo, vamos a tener que en la vía de amparo solamente se va a dar por presuntas vulneraciones a derechos constitucionales. ¿Sí? Ahora, el despido fraudulento. ¿Cuándo se va a dar el despido fraudulento? Cuando se va a imputar al trabajador hechos notoriamente falsos, inexistentes o imaginarios, los cuales, ¿no? Quien va a tener la carga de la prueba va a ser el empleador, ¿no? Va a tener que demostrar estos hechos, ¿no? Entonces, atribuir al trabajador una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, ¿no? Lo que no está expresamente en nuestro cuerpo legal. Ahora, se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad, dice, ¿no? Cuando, cuando se está agotando o cuando se vulnera algún tipo de conducta de parte del empleador hacia el trabajador,
que tiene que ver, por ejemplo, con un tema de consentimiento, por ejemplo. Porque ustedes cuando ven, ¿no? Usualmente las empresas privadas, cuando, cuando quieren finalizar, quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Porque también hay este caso que se da, ¿no? La forma voluntaria cuando, entre comillas, renuncian los trabajadores, ¿no? Para no optar a veces las empresas privadas por un término mediante un despido arbitrario y evitarse los procesos y etcétera, lo que estos acostumbran a hacer es una famosa negociación con el mismo trabajador, ¿no? Llaman al trabajador, llaman al trabajador para para que puedan negociar, ¿no? Una cantidad determinada que se les da por todos los años de servicio. Supongamos que ese trabajador ha tenido 10, 15 años laborando en la empresa, pues le dicen, mira, ¿sabes qué? Por alguna razón, la típica es lo que yo en mi experiencia siempre escucho, ¿no? Es que las empresas dicen que bien va a desaparecer el área o estamos en proceso que el área desaparezca, ¿no? Siempre utilizan esa justificación, ¿no? Que muchas veces nosotros sabemos, ¿no? Que para desaparecer un área u otra, o sea, uno tiene que ir agarrado de la mano del Ministerio de Trabajo. Eso no es de la noche a la mañana, pero pues para el trabajador a veces es un shock, ¿no? O sea, que ayer estaba trabajando de la forma más normal y más natural y que de un momento a otro ya no, ¿no? En práctica. Bueno, la teoría sigue, ¿por qué? Porque la empresa lo que le quiere hacer es una negociación, ¿no? Una negociación para que éste pueda renunciar de forma voluntaria. Tratan de conversar con el trabajador para que el trabajador, ¿no? Pueda evaluar, ¿no? Y por todos los años de servicio se le pueda dar es una indemnización lo que le llama la empresa, ¿no? Una indemnización ¿no? Para que llegue a un consenso, mira, te quiero dar cierta cantidad de dinero, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Muchas veces el trabajador no quiere, pues, porque imagínense, o sea, va a dejar de trabajar. Y tenemos que tener mucho cuidado, si es que el trabajador todavía es aún joven, pues quizá tenga posibilidades, ¿no? Pero el problema cuando el trabajador ya es mayor de edad. Recuerden que en el ámbito laboral, lastimosamente, pues las empresas siempre van a priorizar a trabajadores que sean jóvenes. Lastimosamente es así, esa es una realidad, ¿no? Entonces, pues por ahí, si llegan a un consenso bueno, ¿no? Porque siempre yo digo, ¿no? Cuando ya creo que estamos en estos casos donde la empresa ya no te quiere, cuando ya quiere negociar contigo, ni siquiera te da la opción de que, no sé, te va a mandar a otro área, quizá vas a ganar un poco menos, que es lo que usualmente se da en otros casos, ¿no? Pero cuando ya no te quiere, te dice, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, quiero negociar porque ya no queremos contar con tus servicios. Entonces, hay hay que sopesar entre lo que le conviene al trabajador, por ejemplo, ¿no? Yo recomiendo siempre llegar a buenos términos, pero que cubra las expectativas de la indemnización que se hace al trabajador, no por la renuncia voluntaria, ¿no? Que se va a hacer a la empresa, es que se le dé también todo lo que realmente merece. Caso contrario, pues simplemente no acepta, no firma. Porque a este punto quería llegar, ¿no? Cuando, cuando el trabajador firma este acuerdo de negociación con la empresa, ahí ustedes en última parte, en último renglón, ustedes van a ver, ¿no? Que mediante este contrato, ¿no? Esta que hemos tenido con el trabajador, ¿no? Producto de los años que ha elaborado, bla, 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 no se evidencia dolo, error, presión de ninguna u otra forma, entre otros términos, ¿no? Entonces, a eso es cuando dice se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad, porque muchas veces, pues sí,
Hay que tener mucho cuidado cuando lleguemos a este punto de la negociación, ¿no? Cuando la empresa privada se le hace un trabajador. Hay que leer muy bien lo que son cada una de las cláusulas, los acuerdos, porque muchas veces hay vicios. Y lo que ya está firmado es aceptado. ¿Que esto se pueda cambiar? Sí, pero lo vas a tener que hacer por un proceso judicial. No es que puedes decir, oye, ¿sabes qué he firmado? No me di cuenta. No, lo vas a hacer en otro proceso judicial, que es otro tema, ¿no? Entonces, eh, hay la figura de la empresa que por ahorrarse el despido arbitrario quiere que tú hagas una renuncia voluntaria ofreciéndote una cierta cantidad de dinero por los años que has trabajado, ¿sí? Que se le llama indemnización al trabajador, ¿no? Y hay un documento de por medio, ¿no? Sí hay también esta. Y el otro es el que nosotros estamos tratando, ¿no? Los tipos de despido. Ahora, estábamos en el despido fraudulento, ¿no? Se despide el trabajador mediante la fabricación o siembra de pruebas. Por ejemplo, el trabajador, qué sé yo, este, no sé, se le pone de pronto algo de la empresa, no sé, un celular, algo que no era él, que no le correspondía. Pero pues ponen en alerta, ¿no? Que falta algo, qué sé yo, y cuando justo vas a pasar, pues a retirarte, qué sé yo, te revisan porque si hace eso, ¿no? Algo pasa, algún incidente, pues, ¿cuál es el deber que tienen los vigilantes, las personas de seguridad? Pues, ¿no? Rebuscar, pues, ¿no? Y como dice a veces, el que nada debe, nada teme, pues buscas, pero, oh, sorpresa, estaba en tu mochila o en parte de tus cosas. A eso se refiere. Bueno, seguimos pasando. El quinto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional, ya el criterio ha sido aceptado por la mayoría de magistrados. ¿Qué nos dice? En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene el derecho a demandar la reposición. Además, podrá acumular simultáneamente el pago de indemnización de daños y perjuicios por daño emergente, lucro cesante y daño moral. ¿Sí? Eso ha sido aceptado en el quinto pleno jurisdiccional. ¿Por qué? Porque antes no se podía hacer eso. Que te prohibían de forma taxativa, ¿sí? No, no. Algunos colegas lo hacían como forma de prueba, ¿no? A ver si les va bien. Pero a partir del quinto pleno jurisdiccional, sí, esto ya se ha ido ahondando más y usando más, ¿no? En los procesos, ¿sí? Para adelante. Pero hay que tener cuidado porque, ojo, la indemnización de daños y perjuicios va a sustituir cualquier pretensión por remuneraciones de vengadas, ¿sí? Ya mucho sustituye lo que vayas a pedir por indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Eso va a sustituir las remuneraciones de vengadas. Así que mucho cuidado con ello. Ahora, hablando un poquito, ¿no? De lo que es el daño emergente, el lucro cesante y daño moral. Nosotros sabemos que todo lo que tenga que ver con indemnizaciones, ¿no? Y indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿no? Si bien es cierto, es parte de lo que es la responsabilidad civil contractual. En este caso, contractual, también tenemos el extracontractual, ¿no? Cuando no hay un vínculo. Estos tienen y deben ser debidamente probadas, porque no es que yo solamente pido daño emergente, lucro cesante y daño moral porque sí, ¿no? Que eso es lo que mucho sucede, ¿no? En la práctica. No es que solamente lo solicito y ya, no. Si yo lo solicito, tengo que probarlo. ¿Con qué? Con medio de prueba. ¿No? Entonces, mucho cuidado en cuanto a ello. No es solamente yo solicito, señor juez, ¿no? Indemnización, no. No, tengo que acreditar con documentos fehacientes para que se me pueda hacer un cálculo del mismo. Y no olvidar que también lo que vaya a percibir
de la indemnización esta va a sustituir, ¿no? Las remuneraciones devengadas, ¿no? No es lo que se va a dejar de percibir. Ya, entonces, bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la atención brindada. Espero que haya cubierto vuestras expectativas y hayamos conocido un poco más, ¿no? Sobre lo que es tanto la negociación colectiva, ¿no? Y el despido arbitrario en la vía, en la vía privada. Y si tengo que acotar, acotaría que en la vía pública, sí, vamos a tener de la mano lo que es bajo la carrera administrativa, ¿no? La 276 y servir, que es por la ley la 357, en la cual tienen su, ¿no? Se van a basar en base, ¿no? A primero, mandar diferentes documentos hasta llegar finalmente a la destitución, ¿no? Se amonesta. Se llama la atención en primer lugar, la amonestación según la gravedad, ¿no? Del incidente, que es como lo va a manejar el sector público, ¿no? En caso de lo que son el quebrantamiento, ¿no? Del vínculo laboral. ¿Sí? Porque lo que yo ahora he mencionado es en el ámbito privado. Por favor, tener mucho cuidado al respecto, ¿sí? Bajo la Ley 728, Decreto Supremo 003-97 TR, ¿sí? Bueno, quiero agradecer por su atención. Espero que esta sesión les haya ayudado y ampliado un poco más sobre los temas que se ha conversado. Muchas gracias. Doy por finalizada la ponencia. No sé si tendrán algún tipo de pregunta, consulta. Agradecería me la hagan llegar. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, Andrés. Sí, habló del convenio colectivo. Y, em, ¿Qué sucede si un trabajador ingresa por concurso público a una plaza 728 y pasado 2 meses recién se sindicaliza? Entonces, y por convenio colectivo, obtienen para que se les otorgue un bono. Ese trabajador que tiene 2 meses de sindicalizado tiene derecho a ese bono. En realidad, eso va a depender de la normativa de la organización sindical, ¿ya? Porque no olvidemos que cada organismo sindical tiene normativa propia. Va a depender de ellos. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta más respecto lo que se está proyectando ahí en pantalla sobre la Ujú. indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión de remuneraciones devengadas. La indemnización no sería un castigo por haber incumplido en pagar esas remuneraciones a ese trabajador. ¿No sería un Bueno, castigo? sí, en realidad hay una discusión sobre eso, Andrés, porque si bien es cierto, o sea, la indemnización es sancionar el daño causado y de alguna forma al trabajador, pues cuando hay un tipo de despido arbitrario, sí hay daños que se produce, tanto el daño, bueno, si lo sabemos debidamente acreditar, ¿no? El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, sí hay, lógicamente, porque ningún trabajador pues sale feliz, ¿no? Sí hay discrepancias sobre eso porque
porque al decir que la indemnización por daños y perjuicios va a sustituir la remuneración de vengadas, entonces sería como no solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? De una forma implícita. ¿Por qué? Porque ya está sustituyendo las remuneraciones de vengadas. Apreciación personal debería ser, ¿no? Que se pida la remuneración de vengada, adenda la indemnización por daños y perjuicios. De hecho, sí hay una discusión entre sí o no, pero bueno, en el quinto pleno jurisdiccional, bueno, se ha quedado ello, ¿no? ¿Me escucha, Andrés? Sí, gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Mm, Bueno, no habiendo ninguna otra consulta más, agradezco su atención y también las dudas que me han hecho llegar. Muy amable, hasta la próxima. Bendiciones. Ya lo escucharon, estimados colegas. El día de hoy hemos tenido, a ver, un momento, por favor. Ya lo escucharon, estimados colegas. El día de hoy hemos tenido la participación de la doctora, que el día de hoy, la estimada doctora Fiorella Marín, que el día de hoy ha tenido a bien compartir sus conocimientos con nosotros. Una sesión muy interesante y muy didáctica, y en tal sentido agradecemos la misma. Estimada doctora Fiorella Marín Roque, hemos llegado a la parte final de la ponencia. Se ha disertado la misma y se han absuelto las preguntas del público. En tal sentido, pasamos a la parte a la parte final. Tal vez, si es que tuviese algún mensaje final, a manera de recomendación o reflexión, o tal vez alguna promoción especial, quedamos atentos, estimada doctora. Bueno, solo me queda agradecer por la oportunidad. Ha sido un tiempo en la cual hemos podido aprender un poco más, porque como quien dice, nadie es dueño de la verdad absoluta. Siempre tenemos que ir repasando, actualizándonos, ¿no? Con la humildad, ¿no? Que como seres humanos somos. Y pues yo he estado el día de hoy encantada, ¿no? Por el público que ha podido estar, ¿no? Y por las dudas. Y nuevamente el agradecimiento hacia ustedes. Solo ello. Excelente, estimada doctora. Ya lo escucharon, estimados colegas, en el derecho. Despedimos de manera protocolar a la doctora que nos ha acompañado el día de hoy en la ponencia respecto a la litigación en la relación laboral, negociación colectiva, relaciones sindicales y despido arbitrario, Fiorella Marín Roque. Abogada especializada en Derecho Laboral, Proceso Laboral por el Instituto Profesional de Capacitación Continua, Prevención de Riesgos Laborales, docente universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y asimismo en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Un amante del derecho con trayectoria impecable que el día de hoy nos ha acompañado en una nueva sesión del Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Proceso Laboral 2026. Muchas gracias, estimada doctora. El mejor de los éxitos para su persona. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas Muy noches. amable, gracias. Igualmente. Estimados colegas, vamos a tener una sesión especial el día lunes. Hasta entonces. ¿Cómo